Hola, Hola, ¿todo bien? soy. Hola, buen día. ¿Cómo va? Bien, ¿ustedes? Bien, bien. Todo bien. Bueno, hoy vamos a hablar del antisemitismo en Argentina. Entonces trajimos a Ele, que es una amiga nuestra de la facultad, que está mucho más metida en el tema. Bueno, Ele, si querés decir algo. Claro, ¿te querés presentar? Bueno, bueno, nada, soy Elena. Como supongo sabrán por mi bandera de atrás, resulto ser judía. Y trato mucho justamente lo que es el tema de mi identidad y lo que significan los discursos del odio sobre la propia identidad, eh, con más énfasis en lo que es el judaísmo y el antisemitismo, pero también en otras cuestiones. Y actualmente tengo el proyecto de Lenavich, en el cual en la descripción van a estar todas Sí. las redes sociales para que se enteren, en lo que justamente hablo de toda esta temática con distintos grados de profundidad y sobre distintos, digamos, ejes temáticos. Claro, es un proyecto Eh, súper interesante, así que nada, se lo vamos a dejar acá en la descripción y nada, vayan a verlo. Y bueno, nada, eso, podemos Básicamente como brindar. introducción, eso, así que nada, brindamos. Brindemos. Ele le llega con un delay y todo. Bueno, la primera como pregunta o tema que queríamos tratar o sea, el antisemitismo en Argentina puntualmente, porque a veces, al menos yo siento que cuando se habla de antisemitismo, como parece una cuestión de en Europa o cosas así, y nada, y, tipo, vos sabes mucho sobre cómo eso ocurre todavía en Argentina y poder como visibilizar esa cuestión para justamente erradicarlo, ¿no? Tipo el antisemitismo. Bueno, el antisemitismo en la Argentina es una cuestión, digamos, sumamente transversal al resto de las, digamos, a otras sociedades también, que es una cuestión también muy estructural, digamos, desde el microantisemitismo con el cual nos criamos, en el cual, bueno, viste, tiene plata o sabe manejar la plata como buen judío o ese tipo de cuestiones, o, ratonean con la plata, es porque son judíos, o usar el término judío como algo despectivo, como algo que denota el ser avaro, el tener, no sé, cierto manejo del dinero, no sé, el judío economista o ese tipo de cuestiones que no, digamos, no son reales, o ciertas imágenes fenotípicas cuando te dicen, ay, ¿cómo es un judío? Ay, tiene nariz grande, como de uña, o es, digamos, ese tipo de antisemitismo que está estructural a nuestra base de cuando, digamos, llegaron inmigrantes, estoy hablando del 1492 en adelante a América Latina, digamos, que se empezó, digamos, a sentar y profundizar y que sigue hasta nuestros días, digamos. Muchos de nuestros próceres tienen sus grandes escritos antisemitas también. No, digamos, no es casualidad que Sarmiento, por ejemplo, tenía en base de sus escritos cuestiones antisemitas, y Alberti también. Mirá. Eh, Es re y loco, es perdón algo, que te interrumpa, pero es re loco cuando decís eso, porque al menos, o sea, yo que soy tipo un colegio católico, es como que no te enseñan toda esa parte, ¿entendés? Es como que, bueno, Sarmiento es como, así como un líder, un héroe de la patria, y bueno, punto, no vas a analizar esas cosas, es claro. como que no parece relevante para la historia argentina cuando claramente sí lo es, ¿no? Sí, es Sí, que sí mismo lo es quizás, porque... ay, perdón, una cosita, pero Sí. quizás también es esta idea de que, o sea, mismo en la Constitución tenemos que ser la religión favorita es la católica, y hay como una supremacía de lo católico. Y mismo, o sea, si te criaste yendo a colegio católico, capaz, no sé, a nosotras nos pasó, a Jase y a mí nos pasó que la primera persona que conocimos judía fue cuando llegamos a la facultad. Sí. Entonces es todo un mundo que fuiste completamente ignorante un montón de tiempo, y de la mano viene, o sea, la mano de la ignorancia viene el no saber qué es discriminación, qué no es discriminación, y perpetuarlo. Claro. Claro. Y digamos, y justamente, como decía, como esta cantidad, digamos, de microantisemitismos que están constantemente, que son estructurales y que son transversales a otros, digamos, discursos de odio, que no solamente se queda ahí, es también en parte del racismo, parte de la xenofobia, parte de un montón de otras cuestiones, y que digo, viene de años A, y que continúa con lo que, bueno, en 1919, lo que fue la Semana Trágica, que digamos terminó en un pogrom a los judíos, que se los consideraba que habían
hecho una conspiración bolchevique, cosa que nunca pasó, y que también ahí denota, bueno, cuál es el antisemitismo moderno, que es aquel que nace como una conspiración y va tomando, digamos, esos tintes, y después cuando aparecen los movimientos nacionalistas de ultraderecha a partir de los años 30, continúa, digamos, esta persecución y hubo un montón de manifestaciones, digamos, nazis y más tarde neonazis y neofascistas en el país por parte de todo el arco político, y que justamente quizá no se habla tanto porque pareciera como que los judíos no somos parte del pueblo argentino o somos algo ajeno o extraño a ello, cuando en realidad, digamos, absolutamente nada que ver. Y creo que eso se nota mucho cuando fue el atentado a la AMIA en 1994, cuando fue el atentado a la Embajada de Israel en 1992 también, que fue, como siempre se considera, digamos, como que son atentados únicamente a la comunidad judía, cuando también fue un atentado, digamos, a todo el pueblo argentino, con un énfasis en un antisemitismo, digamos, que tiene una característica antisemita, pero que no deja de ser un ataque, digamos, digamos, al pueblo argentino en su conjunto. Claro, total. Y que cuando salían las notas, digamos, en la radio o esas cosas, hay una muy conocida que dice, murieron argentinos y judíos, como esa Claro, un montón. distinción, y pasó, ¿me entendés? Como pasó de largo. Y un montón de cuestiones, digamos, como el tratamiento que se da en la tele o en las mismas, no sé, si vos entras a Wikipedia, eh, si alguien es judío, te va a aparecer en los primeros 3 renglones. En cambio, si forma parte de otro pueblo, otra religión, probablemente no te enteres. Y así, digamos, en distintas cuestiones, o cómo es el tratamiento de los judíos digamos, en la tele, la cantidad, digamos, de periodistas que ocultan su apellido. Algunos lo hacen porque tienen apellidos difíciles, tipo, como, no sé, el hermano de Darío Stanzreiber que dice, bueno, yo me voy a poner Mauro Zeta porque la verdad es como medio complicado. Pero otros que no tienen apellidos que sean tan imposibles, que, digamos, ocultan para poder llegar, digamos, a lugares de más, como de más prominencia dentro de lo que es la radio, la TV y, digamos, el mundo del espectáculo, porque, digamos, lo mismo que pasa a las mujeres que les cuesta mucho más llegar a los lugares, también existe una realidad que, digamos, que sí, probablemente tienen la oportunidad alguien judío y alguien no judío y van a elegir probablemente al no judío. Y nada, es una cuestión que afecta transversalmente y que también, digamos, como decía recién, tuvo ataques muy fuertes, digamos, la Semana Trágica en 1919 fue el único pogrom de Latinoamérica. O sea, como no es menor que tengamos eso acá, y las siguientes manifestaciones que hubo a lo largo digamos, de la historia argentina, lo que siguen demostrando es eso que está, digamos, sumamente presente y que lo vemos, bueno, hace no mucho hubo una condena a un grupo neonazi de Mar del Plata, porque siguen estando los grupos neonazis. Uno parece que no, porque suelen ser minoritarios, pero que sean 5 no dejan de ser 5 personas peligrosas, digamos. Claro, sobre eso Y te por ahí, queríamos preguntar. claro, Sí, no, te no, queríamos que por ahí preguntar. queríamos, la puta, dale, habla. Va, anda, anda, dale, anda. Eh, no, queríamos agarrar por ahí ahora es esta idea de cómo impacta el surgimiento de focos neonazis, o sea, ya sea esto de, bueno, grupos aislados o grupos, o sea, partidos, porque uno capaz, no sé, lo ve en la plaza ahora con todas las marchas que hubo tipo marchas en contra de los judíos dentro de todas las anticuarentenas, y uno se caga de risa, pero, o sea, sigue siendo gente, o sea, te cagas de risa en el sentido de, ¿cómo se te pasa eso por la cabeza, entendés? Seguir a marchar por eso. Pero mal que mal, o sea, están ahí, ¿entendés? Y eso termina pudiendo propagarse y hacer llegar su mensaje a la tele, ¿entendés? Y es Sí, re peligroso. también la cuestión de, bueno, de lo que decías de los partidos neonazis, bueno, que el año pasado hubo como un partido neonazi que se presentó a las elecciones y todo, y cómo eso, o sea, como con la misma pregunta, o sea, cómo se impacta justamente a toda esta cuestión. Bueno, lo del tema de los grupos neonazis, digamos, es un problema que ya, digamos, que estuvieron proliferando desde los años 2000 en todo el mundo, digamos, entonces Argentina no queda aislada de ese proceso, y a diferencia de otros, de anteriores grupos neonazis, al estar las redes sociales suelen estar mucho más desorganizados y suelen ser mucho más personas sueltas que en un momento de enojo pueden llegar a juntarse y es mucho peor. Lo que hay que entender, digamos, el antisemitismo es una estructura que ya está, digamos, dada, es como una raíz, que si vos la regás en un momento, digamos, puede llegar a algo más complicado. Entonces,
como vemos ahora, bueno, la cuestión de la pandemia es una crisis, entonces si vos ya tenés una cierta estructura de sospecha hacia los judíos, de rechazo, de temor, que digamos que existe, digamos, en todo el mundo, y digamos, lo mismo con el racismo, es decir, a mí probablemente me marquen en algún momento, che, Elena, lo que dijiste es re racista, y puedo decir, tipo, sí, loco, tenés razón, gracias por marcármelo, pero hay otra gente que no se lo cuestiona eso, entonces es una estructura que ya está dada, sentida y pensada como una verdad, que en un momento de crisis lo que más probablemente hace es explotar, digamos, salir a través de esas fisuras a una cuestión más peligrosa. Digo, y es un enojo, digamos, entre el enojo y el odio no hay mucho camino para recorrer. Y la pandemia lo que genera justamente una acumulación de enojo, pues digo, nos pasa todo, yo en mi casa tampoco es que la estoy pasando bien con la cuarentena y la pandemia, pero digo, cómo decantás ese, digamos, ese enojo para que no se transforme, digamos, en odio hacia otras personas y otros grupos. Justamente al estar sumamente descentralizados es mucho más difícil combatirlos, porque ¿cómo combatís a las redes sociales? Es muy complejo. Después también lo que pasa es que sí existen grupos organizados, que existen hace años, y que existe un partido. Tenemos un partido legal neonazi que no se reivindica neonazi, porque logró poner ciertos eufemismos para que parezca que no, pero cuando uno empieza a estudiar y ver los toques y te das eufemismos, cuenta. claro, digamos, cuando uno empieza a estudiar esos eufemismos, hay gente que cae en eso y cuando ya está dentro y metida en esa, digamos, es muy difícil salir de una conspiración. No es nada fácil, digamos, porque cuando vos más te vas metiendo, como más difícil es que otros entiendan lo que vos estás diciendo y te puedan ayudar a salir, digamos. Entonces, cuando uno empieza a estudiar esos eufemismos, se empieza a dar cuenta, bueno, ¿qué es lo que está oculto? Bueno, un antisemitismo y un nazismo del más terrible, y que su líder es, digamos, Biondini, que reivindicaba abiertamente a Hitler, ahora te dice que no, para que no le saquen la personería jurídica, pero no cambió, y lo podés ver claro, es la misma persona y con los en mismos sus ideales. formas. Y bueno, lo que pasó en Mar del Plata es que hubo un grupo, digamos, neonazi que era conocido por ir con palos de PVC rellenos de cemento a pegarles a anarquistas, a chicas trans, a personas de la comunidad LGBT, gays, lesbianas, todo, o sea, muy tremendo, dirigentes de izquierda, todo, y se organizaron para hacerles juicio, digamos. Y finalmente están presos por una cuestión de haber organizado y conspirado, digamos, que no eran solamente intentos de homicidio, sino que eran intentos de homicidio en una organización que proliferaba el odio. El que era el organizador de todo ese grupo está libre, porque le dieron una probation en la cual decía que en los siguientes 2 años no tenía que juntar grupos nazis. Pasaron los 2 años y hoy día el tipo está en Facebook reclutando pibes de nuevo. Pero pobre. Es tremendo, y no es, digamos, el caso de Mar del Plata fue el que se judicializó y tuvo una condena, pero no es el único. Hay otros grupos que están en las redes sociales, muchos en Telegram, muchos en otros foros, en los cuales, digamos, lo que hacen es propagar material y propaganda antisemita. O también está el canal de YouTube que es bastante conocido por ser antiaborto y antivacunas, que es el canal TLB1, que está en YouTube y que tiene bastantes visitas para lo que es, que toda, digamos, su base es una base muy antisemita. Por ejemplo, me acuerdo que cuando anunciaron lo de la vacuna, que se iba a fabricar acá, que el fabricante acá iba a ser Hugo Sigman, que es judío Hugo Sigman. Bueno, Hugo Sigman estuvo, creo que, no sé, una semana en el Partido Comunista en su vida. Entonces acá dijeron, claro, como todos los judíos, comunista y capitalista, dijeron en un fragmento en uno de los programas de ese. Claro. Y los que nos horrorizamos somos los mismos 5 que siempre nos horrorizamos. Digo, pero hay gente que está consumiendo eso y que está creyéndole a eso, que es muy, digamos, y hay que entender como que el antisemitismo no es solamente dañino para los que formamos parte de la colectividad, es dañino para todo el mundo porque son expresiones de violencia que se van a manifestar de distintas formas y que sí, nosotros vamos a ser probablemente el target primero y principal, pero no deja, digamos, de ser dañino para el resto de las comunidades minoritarias y mayoritarias para también. Para toda la sociedad, claro, total. Sí, sí. No, ¿querías decir algo más?
No. Ah, ok. No, porque te queremos hacer otra pregunta, que es, bueno, o sea, entendiendo justamente todo lo que decís, es, o sea, ¿qué se puede hacer desde el lugar de una persona que no es judía para ayudar justamente a resolver o solucionar esta problemática y como aportar nuestro granito de arena a toda esta cuestión, pero sin ser, o sea, sin ser la Sin minoría, apropiarte de la claro, causa. sí. Sin apropiarte y sin ser como las personas que lo sufren, digamos, en cierto sentido. Lo mismo que se hace con cualquier otro discurso de odio, así como aprendimos que ciertos pensamientos, ciertas frases o ciertos lo que sea formaban parte de una estructura patriarcal y sumamente machista, lo mismo que poco a poco entendemos cuáles son nuestros dichos racistas, lo mismo que poco a poco vamos entendiendo nuestros dichos homofóbicos y transfóbicos, lo mismo, es como hacerse cargo de haber sido criado en cierta estructura con un antisemitismo de base muy fuerte y decir, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Listo. Cada vez que me doy cuenta que tengo un pensamiento, que tengo una palabra, que tengo algo que digo, che, lo que me empieza a hacer ruido, digamos, porque la idea de esto es que te empieza a hacer ruido, porque si no te lo marcan no empieza a hacer ruido. Y charlar con otra persona y decirle, che, mirá lo que, fíjate como lo que estás diciendo, fíjate lo que estás preguntando, o incluso preguntar con, digamos, la mayor de las inocencias a, digamos, otro amigo judío o algo tipo, che, mirá, me crucé con esta idea, ¿es antisemita o no es antisemita? Me di cuenta que digo tal cosa, me di cuenta que hago tal otra. Dice, si yo te pregunto sobre, digamos, va a haber gente que no va a querer responderte y no tiene, digamos, ninguna obligación, pero habemos otros que sí, o sea, digamos, yo siempre estoy dispuesta a decir, bueno, no, mirá, fíjate, esto va más por acá, más por allá, chusmeá, fíjate qué fuente sale, como, y sobre todo hacer como el chequeo de la información y de dónde sale y cuáles son sobre todo cuando ven una conspiración, sospechen ya. Claro. Sí. Cuando, aunque sea mínima, aunque sea tipo la más tonta, sospechen un poco y empiecen a averiguar. Quizá, digo, hay siempre una base como de, no sé, existen ovnis o no, y que hay gente que dice que está en el área 51, qué sé yo, que son como más, digamos, inocentes y no pasa nada, pero si vos seguís escalando, ahí está el problema. Entonces siempre sospechar, digamos, de la información que se da y empezar como a cuestionar, o si ven, no sé, che, un familiar mío compartió el video de no sé qué persona, che, ¿a vos qué te parece que es? O empezar como a preguntarse y que empiece a hacer ruido. Si empieza a hacer ruido es que es por ahí. Bueno, muy interesante todo lo que nos compartiste. Sí, estoy Me como... pareció claro, te digo, Como lo estoy procesando todavía. Sí, súper. ¿Hay algo más que quieras decir o de lo que quieras que hablemos, Ele? Nada, síganme en mis redes de mi proyecto, busquen, está en Instagram, YouTube, hacemos streams 2 veces por semana, uno con invitados y otro con otro compañero. Y nada, estén atentos y que las cosas empiecen a hacer ruido y empiecen a ser como la persona que le marca a otro, tipo, che, no, mirá lo que estás diciendo, y que a otro también le empiece a hacer ruido, como no, eso, generen ruido. Perfecto. Bueno, muchas gracias y bueno, brindemos Gracias, una última Ele. vez. Brindemos una última vez para Bueno. despedirnos y bueno, gracias. Chao. Chis.